Hola, soy José Carrasco, el director de Sasmureras, la agencia inmobiliaria de Menorca. Bienvenidos a la isla. Como siempre, voy a presentaros una propiedad destacada. Se trata de una finca rústica, en este caso, estupenda, de 180 hectáreas, 180.000 metros cuadrados de terreno. Estamos viendo al fondo la casa principal y algunas construcciones agrícolas, como esta de aquí, lo que nosotros llamamos una boyera, un establo agrícola. Y estoy sobre una era, esta construcción circular que se utilizaba antiguamente para trillar el trigo. Desde aquí, desde este alto, desde esta llanura, dentro de la propiedad, tenemos unas vistas magníficas que dominan gran parte de la isla. Al fondo vemos el punto más elevado de la isla, Monte Toro. Más a mi derecha vemos el pueblo de Alayor. Esta propiedad pertenece a este término municipal. Y si continuamos girando, vamos viendo más paisajes. Son unas vistas, como estáis comprobando, despejadas, amplias, unas bonitas vistas del campo de Menorca. Y esta propiedad mira al sur, tiene esta ubicación excelente y vamos a ir viendo algunos detalles. Sobre todo descubriréis que se trata de una gran oportunidad, una de las mejores que recuerdo en cuanto a fincas menorquinas rurales se refiere. El precio es inmejorable, es un gran precio, lo podéis consultar en el enlace que aparece debajo del vídeo. Y como digo, vamos a ir viendo un poco en detalle todo lo que tiene que ofrecernos esta estupenda propiedad, como digo. Como veis, además destacar que tiene electricidad. El agua se consigue, como se hacía antiguamente, por un sistema de cisternas. Hay una serie de canales excavados en la roca que recogen el agua de la lluvia durante todo el año y la van almacenando. Y bueno, es una propiedad, la casa está en muy buen estado, luego la veremos de cerca. Además tiene muchísimo encanto, es una casa muy bonita, ideal para reformarla, con muchísimas posibilidades. Yo, que realmente he visto muchas, esta me ha llamado la atención muchísimo. Tiene grandes posibilidades para la reforma. La verdad es que ya se me ocurren varias ideas, incluso dónde situar. Me han dado una idea para situar la posible piscina en la finca, en lo que son los vestigios de una antigua cantera. Bueno, realmente lo que se hacía en estas propiedades era excavar cerca de donde se quería edificar la casa y desde ahí se extraía la piedra y directamente se construía. Era una forma de optimizar los recursos al máximo. Vamos a ver uno de estos establos por dentro. Realmente la arquitectura de estas construcciones siempre es muy interesante. Fijaros en el sistema que tiene para sostener las largas vigas, y realmente estas construcciones son, al final, una vez reformadas, son edificios realmente atractivos. Este es el espacio que comentaba antes, que sería ideal. Bueno, aquí tenemos otra construcción agrícola. Y este espacio es una antigua cantera, supongo que es de donde se extrajo la piedra para construir la casa que está aquí. Ahora la veremos por dentro. Y creo que se ha rellenado con tierra, pero realmente se podría vaciar. Esta es una idea que me ha dado la propiedad. Como veis, no sé si se aprecia bien con el vídeo, pero todo esto es un agujero excavado en la roca. Aquí ya existen unos escalones
y realmente sería un espacio muy interesante, limpiando toda esta vegetación. Al fondo tenemos muy buenas vistas para situar una piscina rústica en la misma roca. Podría ser muy interesante, solo es una idea, pero es simplemente para que os deis cuenta de que tiene muchas posibilidades. Esta es la parte de detrás de la casa. Aquí vemos unos simpáticos perros de caza que están deseosos de salir a dar un paseo, y aquí excavado en la roca, como veis, este pequeño túnel nos lleva a una especie de bodega, todo excavado en la roca. La verdad es que esto parece muy antiguo, con el techo en bóveda, que son bloques de marés que están extraídos, me imagino, no tiene sentido que sea de otra forma, de una pequeña cantera que hay junto a la casa. Como podéis comprobar, estos espacios tienen mucho encanto y se me ocurren mil maneras de aprovechar esta habitación, por ejemplo. Desde luego, la principal sería como bodega. Desde aquí, desde el patio principal de la casa, continuamos teniendo muy buenas vistas. Aquí hay espacios muy interesantes, pequeñas construcciones para el ganado antiguas, que son ideales para rehabilitar, como todo este lateral, por ejemplo, antiguos establos. Este es el patio y estamos viendo la casa principal. Aquí tenemos un garaje. Bueno, aquí hay parte del jardín, como esta palmera. Y vamos a ver el interior. Aquí se observan estas canaletas que recogen el agua. Antiguamente, la verdad es que tenían muchos recursos para aprovechar al máximo el tema del agua de la lluvia. Y como veis, nada más entrar, nos recibe esta sala grande con esta bóveda. Hay diferentes alturas, como es habitual en este tipo de casas antiguas, pero comprobaréis enseguida que está en muy buen estado. Aquí tenemos una habitación interior, también era algo muy típico de la época. Yo calculo que la casa, sin tener datos para confirmarlo, calculo que debe tener aproximadamente pues más de 200 años por el tipo de construcción, pero la verdad es que está en muy buenas condiciones. Necesita que se cambie la carpintería, eso sí. Aquí tenemos una habitación muy atractiva, como veis. Tenemos buenas vistas, amplias vistas del exterior. Y aquí tenemos esta habitación, como digo, muy atractiva porque también tiene bóveda y además tiene este suelo antiguo de pizarra que la verdad que le da un carácter muy fuerte a esta habitación. Como veis, es la típica construcción ideal para reformar. Vamos a ver algunas habitaciones más. Aquí tenemos otra habitación. Aquí hay un falso techo que hubo una época en que se acostumbró a poner en estas casas antiguas, porque era una manera de evitar tener que preocuparse de las vigas, pero lo ideal en las reformas es lo que hacemos. En las reformas retiramos estos falsos techos y aparecen unas estupendas vigas de madera que vistas le dan mucha más personalidad y más calidez al interior de estas viviendas. Aquí vemos de nuevo desde la habitación que tenemos vistas desde esta otra habitación. No las he contado, pero en la planta baja solamente hay dos
3, o esto supongo que se convertiría hoy en día en otro salón, serían 2, 3, 4 habitaciones como mínimo en la planta baja. Aquí tenemos un salón grande con chimenea. Esto sería más bien un comedor con chimenea. Aquí se nota que se ha reformado en algún momento y tenemos incluso molduras en el techo. Y aquí tenemos la cocina, que también se reformó. La verdad es que es menos interesante. Los que sois amantes de las viviendas antiguas preferís encontrarlo todo en el estado original, pero como veis los espacios son amplios, hay muchos metros. Es una casa muy interesante. Y ahora sí que vamos a ver la planta, el primer piso, donde hay una serie de cámaras. Y la verdad es que, como dije antes, está en muy buenas condiciones. Si no os lo creéis, basta que me contactéis y os voy a enseñar fotografías de otras casas antiguas de predios menorquines que hemos reformado, y creedme, este está en muy buenas condiciones. Aquí a lo mejor hay alguna viga que se tiene que cambiar, pero son cambios mínimos. Tenemos diferentes cámaras aquí arriba. Aquí tenemos otra, donde se va inclinando el tejado cada vez más. Y este espacio que, como veis, no tiene una altura suficiente para que sea habitable, pero estos espacios se utilizaban antiguamente para dejar embutidos, incluso para dejar tomates, patatas que se secaran. Por eso hay espacios como este de ventilación. Y aquí también tenemos otra habitación más. Aquí tenemos mejor altura. Lo ideal sería subir 1 metro en todos los laterales y ganaríamos una muy buena altura para que fuera todo habitable. Como veis, aquí todavía se percibe cómo se realizaban tareas de preparar alimentación, sobre todo queso, que era lo típico. Y incluso me he dejado abajo, aquí vemos, fijaros en esta herramienta antigua para pesar, es enorme. Y aquí tenemos otro espacio también con menos altura, también para utilizarlo como secadero. Y finalmente llegamos aquí y un espacio más. Realmente hay muchos metros de casa. Yo calculo pues unos 500 metros o más, y es ideal para rehabilitarlo. Como digo, está en muy buen estado. Y desde aquí arriba, aquí tenemos una terraza, y descubrimos que parte de la casa tiene la cubierta plana, lo cual es muy interesante. Y según me comentan, antiguamente aquí había más cubiertas, había más habitaciones, pero por conveniencia se demolieron. Como veis, las vistas desde aquí son geniales. Bueno, como siempre, os dejo nuestro número de teléfono, es el 971 35 15 30, y nuestra dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.